Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. China arresta a 2 estudiantes tibetanos por diseñar la bandera y el logotipo de un equipo de fútbol. Los casos de tortura, muerte y derechos humanos en el Tíbet planteados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Parlamento suizo pide al gobierno que implemente un diálogo de derechos humanos con China. Comienza la 10ª sesión del 16º Parlamento tibetano en el exilio. Expertos ambientales discuten la crisis en el Tíbet. El mundo muestra solidaridad con el Tíbet en el 62 aniversario del Día del Levantamiento Tibetano. Las organizaciones tibetanas en Suiza presentan una petición de solución humanitaria a los solicitantes de asilo tibetanos. Las autoridades chinas han acusado a 2 estudiantes tibetanos de incitar al separatismo por exhibir una bandera y un logotipo hechos por ellos mismos durante un partido de fútbol en Solo, provincia tradicional de Amlo en el Tíbet, y compartir fotografías en las redes sociales. Según las fuentes, el Tribunal Intermedio de la Prefectura de Hainan condenó a Jampa Tsering a 1 año y 6 meses de prisión y a una suspensión de 2 años de libertad condicional y a 1 año de privación de los derechos políticos, mientras que Duk Tsering habría sido eximido del castigo penal, ya que fue su primera ofensa. Los recientes casos de las muertes del monje tibetano Tenzin Nyima, de 19 años, y del guía turístico Konchu Jinpa, de 51 años, debido a la tortura por parte de las autoridades chinas, fueron planteados el jueves de la semana pasada en la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Tinle Chuki pidió al relator especial y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que presionen a China para que detenga la práctica de la tortura y lleve a cabo una investigación exhaustiva para responsabilizar a las autoridades chinas de estas muertes, así como para garantizar una reparación adecuada y efectiva a las víctimas y sus familias. The list of violations faced by Tibetans is long, but the high-tech surveillance and the firewalls have made it difficult to get the whole picture of the situation in Tibet. Tinle Chuki también instó al Consejo a establecer un mecanismo independiente para monitorear, analizar e informar sobre la situación de los derechos humanos en China, particularmente en vista de la situación urgente en el Tíbet, Xinjiang y Hong Kong. Hablando en nombre de la Sociedad para los Pueblos Amenazados, Khaled Somo, oficial de defensa en la ONU de la Oficina del Tíbet en Ginebra, expresó su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el Tíbet, en particular la situación represiva de doble bloqueo desde que el brote de Wuhan originó la COVID-19. Hizo un llamado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para instar a China a que cese todas sus políticas represivas contra el pueblo tibetano. El Consejo Nacional de Suiza pidió al gobierno suizo que presente un informe detallado sobre la situación de los tibetanos en Suiza, centrándose especialmente en las restricciones a la libertad de expresión y la vigilancia por parte del gobierno chino. El postulado fue aprobado con una mayoría de 134 votos a favor, 48 en contra y 5 abstenciones el lunes de esta semana, durante la actual sesión de la primavera del Parlamento. Del mismo modo, el 9 de marzo de 2021, el Consejo Nacional aprobó el postulado en el que se pedía al Consejo Federal que informara sobre el diálogo bilateral de derechos humanos con China, incluido el estado, la implementación y los planes futuros del Consejo Federal sobre el proceso de diálogo. La honorable Karin Keller-Sutter, jefa del Departamento Federal de Justicia y Policía, hablando en nombre del Consejo Federal, respaldó el postulado y señaló que el Consejo Federal también presentaría un informe detallado sobre las cuestiones relacionadas con los solicitantes de asilo tibetanos, incluidos sus viajes, documentos y solicitudes por dificultades económicas. La 10ª sesión del 16º Parlamento tibetano en el exilio comenzó el lunes de esta semana siguiendo las medidas de seguridad para prevenir la COVID. La agenda de la sesión incluye resoluciones sobre el duelo oficial, discusión y aprobación del presupuesto, seguidas de las aclaraciones y discusión del Kashag, revisión de informes de la auditoría anual y discusiones sobre legislaciones, luego seguidas de una sesión de preguntas y respuestas. Está previsto que la sesión concluya el 31 de marzo. El martes de esta semana se llevó a cabo una discusión en línea sobre el medio ambiente del Tíbet. El debate titulado Tíbet, una crisis ambiental en espera, fue presidido por Humphrey Huxley, autor y ex-corresponsal de la BBC en Asia, y se unió a otros investigadores ambientales. Sonam Sering Frasi, de la Oficina del Tíbet en Londres, hizo el comentario de apertura. Junto con los tibetanos, los partidarios del Tíbet y los amigos del Tíbet de todo el mundo, conmemoraron el 62º Día del Levantamiento Tibetano emitiendo un mensaje de apoyo, izando la bandera nacional tibetana en y frente a los ayuntamientos y edificios de oficinas, y saliendo a las calles mostrando su apoyo al Tíbet.
El congresista estadounidense y presidente de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China, Jim McGovern, emitió una declaración en conmemoración del 62 aniversario del Día del Levantamiento Tibetano en la que expresó su expectativa de que pronto se nombre un coordinador especial de alto nivel del Departamento de Estado para asuntos tibetanos. Now that Congress has passed both the Tibetan Policy Support Act and the Reciprocal Access to Tibet Act, it is our responsibility to ensure that the Biden administration effectively implements these bills. We expect that a high-level State Department Special Coordinator for Tibetan issues will soon be named. The Tibetan Policy and Support Act strengthens that position in many ways, including a mandate to work multilaterally and on protection of the environment and water resources of the Tibetan Plateau. El líder canadiense de la oposición, el honorable Erin O'Toole, emitió una declaración en honor al Día del Levantamiento Tibetano. El líder del Partido Conservador rindió homenaje a las mujeres y hombres valientes que sacrificaron sus vidas por la justa causa del Tíbet. Al tiempo que destacó su apoyo a la lucha no violenta del pueblo tibetano por la autonomía genuina, los derechos humanos y la justicia por los últimos 62 años sin malicia ni compromiso. Los tibetanos en Bélgica conmemoraron el día en Bruselas en Schuman, frente a la Comisión Europea. Mikuláš Peksa, eurodiputado checo del Partido Pirata y presidente del Grupo de Interés del Tíbet en el Parlamento Europeo, y el señor Samuel Kogolati, parlamentario federal belga del Partido Verde, y el representante Tashi Punsok fueron los principales oradores que reiteraron su compromiso con la causa tibetana. Más de 1.500 personas en París conmemoraron el Día del Levantamiento Tibetano. El representante Godup Serin dirigió el Día del Levantamiento Tibetano en Nueva York, que se celebró frente a las Naciones Unidas. 16 ciudades de 8 países de Europa conmemoraron el Día del Levantamiento Nacional Tibetano y más de 1.434 instituciones izaron banderas nacionales tibetanas. Los países incluyen a Suiza, Alemania, República Checa, Austria, Italia, Eslovaquia y Hungría. Los alcaldes de la ciudad de St. Paul, Columbia Heights, la ciudad de Northampton, Minneapolis y St. Louis Park emitieron órdenes declarando el 10 de marzo como el Día del Tíbet. La comunidad tibetana en Japón, en colaboración con Estudiantes por un Tíbet Libre Japón, organizaron la Marcha por la Paz para conmemorar el día. En el Día del Levantamiento Tibetano se presentó una petición conjunta con más de 3.000 firmas al gobierno suizo, pidiendo una solución humanitaria para alrededor de 300 solicitantes de asilo tibetanos rechazados en Suiza. La campaña masiva de firmas fue organizada conjuntamente por la Asociación de Amistad Suiza-Tibetana, la Comunidad Tibetana de Suiza y Liechtenstein, la Asociación de Mujeres Tibetanas de Suiza y la Asociación de Jóvenes Tibetanos en Europa. La petición fue presentada en la Cancillería Federal de Suiza en presencia del honorable Fabián Molina, miembro del Consejo Nacional de la Cámara Alta del Parlamento Suizo, quien también es presidente del Grupo Parlamentario Suizo por el Tíbet. El honorable Fabián Molina aseguró su continuo apoyo al Tíbet y los tibetanos. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.